Bien, profe, gracias, jefe. Muy buenas noches. Buenas noches, bueno, Profe, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Usted cómo se encuentra? muy bien, mucho calor aquí en Bucaramanga, pero muy bien. ¿Cómo anda por allá todo en Bogotá, Henry? Hoy estamos en una fecha especial en el año que es el Día Sin Carro. Entonces hay una restricción para vehículos Ah, ok. particulares y motocicletas desde las 5 de la mañana a las 9 de la noche. Mm, Entonces el tráfico está mucho más bajo. Sin embargo, aunque estuvo el día soleado, ahorita está lloviendo. Eh, el ah, tráfico es bueno. fuerte, pero todo muy bien, profe, por acá. Por acá sí frío. A pesar de que haga sol, hace mucho frío. Ah, bueno, no le he hecho nada hoy, pero bueno, muchachos, entonces, vamos a dar inicio entonces a esta importantísima clase de hoy de APH, que es trauma y manejo de fracturas, algo muy indispensable para nosotros los APH, que quizás es como lo que más realizamos, lo que más hacemos, lo que más intervenimos, lo que más encontramos, que son esos traumas y esas fracturas que constantemente vamos a tener que tratar y que pues muchas veces no las tomamos tan en cuenta o quizá no estamos realizando las labores adecuadas de manejo de este tipo de situaciones que requieren una atención estrictamente adecuada para que ese paciente o esa víctima de accidente o de situación de fractura tenga una posibilidad mucho más grande de una recuperación. Y esto depende muchísimo desde el momento del manejo del APH, en hacer su evaluación y sobre todo su inmovilización o embalaje, como lo llamamos nosotros, del paciente para un traslado seguro en cuanto a manejo de fracturas. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes también tengan en cuenta esa detección temprana, ¿cierto? Esa inspección que se debe realizar en el momento de la atención del paciente, ¿cierto? Que se utilice una técnica correcta para la inmovilización de este tipo de fracturas. Ya vamos a ver algunos tipos, algunos ejemplos de fracturas, ¿cierto? Em, que esta intervención que nosotros hagamos también sea como para que nosotros mismos, en el entorno de nuestro desarrollo laboral, podamos capacitar a esas personas que quizá no tienen tanta destreza, ¿cierto? Ya con nuestro conocimiento podamos hacer como ese engranaje, lo que hablábamos en la clase anterior, de esa participación o de ese trabajo en equipo, ¿cierto? Eh, que ustedes tengan una evaluación sistemática de ese tipo de situaciones. Recuerden la evaluación cefalocaudal y el XABC, que ya lo aprendimos, ¿cierto? Y que el traslado sea eficiente y seguro en ese tipo de situaciones con ese paciente a un centro asistencial, a un centro hospitalario. Hago un pequeño paréntesis referente a esto y es que tenemos la mala costumbre, no sé si todos los APH o los que estemos aquí que ya somos APH o que ya hemos trabajado en la parte de ambulancias o trabajamos en la parte de ambulancias, que creemos que trasladar un paciente, como vulgarmente lo digo yo aquí en la parte de traslados de pacientes, que es trasladar bultos de carne en una camilla, ¿sí? Independientemente de la situación en la que el paciente se encuentra, ya sea por accidente de motocicleta, de atropellamiento o cualquier tipo de lesión que el paciente presente, siempre ese paciente debe ser trasladado de una manera en condiciones seguras. Yo he visto APHs o situaciones de traslado de ambulancia que simplemente llegan, montan a ese paciente a esa tabla o esa camilla de una manera totalmente inapropiada, sin inmovilización, sin embalaje, y asimismo arrancan por la afán el afán de llegar a la clínica con ese paciente y salir a hacer otro traslado. Entonces, muchachos, estas prácticas son las que nosotros como APH tenemos que empezar a sacarnos de nuestro sistema y realmente realizar esa labor de traslado de pacientes, de inmovilización de fracturas, sobre todo de la parte de inmovilización del paciente, porque esto determina la calidad del servicio, lo que hablábamos la clase pasada, la calidad del servicio y sobre todo que el paciente que nosotros vamos a trasladar no sea solo por trasladarlo y que la empresa se gane ese traslado, sino porque realmente ese paciente recibió una atención profesional de parte de nosotros y que sobre todo ese paciente va a tener una continuidad en salud gracias a que los paramédicos, los APHs, le hicieron esa inmovilización correcta, le alinearon o le trasladaron su miembro inferior o superior o su fractura cervical o su fractura dorsal o su cadera inestable o la lesión que haya tenido de una manera adecuada. Entonces, muchachos,
Esto que estamos viendo hoy, importantísimo lo que vamos a ver para que entendamos exactamente cómo es que tenemos que hacer este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es un trauma o una fractura? Es una transferencia brusca de energía, ¿cierto? Que hace que los músculos y huesos tengan una ruptura o una pérdida de continuidad y por ende, este tipo de situaciones alteran el paciente en cuanto a dolor, en cuanto a forma física, ¿cierto? Quizá mental también por muchas situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Y que esa fractura o ese trauma va a llevar a que el paciente tenga una necesidad física de atención médica, ¿cierto? Eso es un trauma, ¿cierto? Una transferencia de energía, un golpe o una situación en la que el músculo y el hueso presentaron una desviación, una pérdida de continuidad, ¿cierto? Y esto va a producir en el paciente unas situaciones de ahí para arriba complicadas referente a todo lo que tiene que ver con salud. Más que nadie, nosotros hemos visto fracturas que quizá no se veían tan complicadas en el momento de la situación. Hago referencia a las fracturas tibiales, a las fracturas de cadera que quizá no son tan evidentes cuando no están desplazadas, o esas fracturas de tobillo, o esas fracturas de tibia y peroné, que con un mal movimiento o con una mala atención inicial de esas fracturas, conllevan a que el paciente de ahí en adelante va a tener una afectación física bastante severa, ¿cierto? Por eso es tan importante, muchachos, que tengamos en cuenta que las fracturas, para nosotros como APHs, toda fractura se debe tratar como si fuese una emergencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Eso es importante y es una regla de oro para nosotros como APHs, y es que las fracturas siempre, siempre se van a catalogar como graves hasta que esa fractura se muestre lo contrario o hasta que nosotros mismos hagamos una correcta inmovilización y un correcto traslado de este tipo de situaciones en las que llevamos. Muchas veces también este tipo de situaciones, ya te doy paso, Henry, de situaciones de trauma que generan fracturas, no visualizamos una deformidad de la extremidad marcada, ¿cierto? Y creemos que esa fractura quizá, o que esa lesión no es una fractura, pero recuerden, compañeros, que aparte de las fracturas hay fisuras. Y esas fisuras, con un mal embalaje, con un mal movimiento, se convierten en fracturas y que se complican aún más por el simple hecho de que la fractura no se realizó durante el impacto o durante el accidente, durante la situación de trauma del paciente, sino que quizá por la premura del movimiento del paciente, por el mal movimiento, se convierten en lesiones mucho más complicadas y mucho más graves que posiblemente las hagamos nosotros mismos o que el mismo paciente se la genere porque nosotros le dijimos al paciente muévase o haga, y eso es importante que tengamos en cuenta que cualquier tipo de lesión de esta índole debe ser inmovilizada. Henry, ya le doy paso a Pablo. Henry, buenas noches, cuéntenos. Profe, buenas noches. Un cordial saludo. Como usted dice, el tema de las fracturas es bien importante. Uno a veces se desvirtúa, independiente de que haya deformidad o no, por cinemática del trauma, de la única manera que uno puede, digamos, definitivamente decir que no hubo una fractura es con, con sistemas de escáner en un servicio médico. Entonces, pues eso lo obliga a uno a tomar esguinces, de pronto lesiones en tejidos blandos como una fractura. Adicionalmente, profe, con lo que usted dice que me parece muy importante, hay un cuidado grandísimo en esas fracturas de huesos largos o en ciertas partes como cavidades como la pelvis, y es que una vez que se fracturan esos huesos, también puede haber un daño en la arteria, en el caso, digamos, del fémur, la arteria femoral que va pegada al hueso, ¿sí? Y ahí uno no ve la hemorragia, sin embargo, bilateralmente puede estar en 1,5 litros, 2 litros de sangre una hemorragia, y uno puede que no la detecte inicialmente. Como usted bien dice, si no restringe el movimiento de esa fractura, puede generar una hemorragia y agrandar el problema. Uno de los ejemplos más clásicos es la pelvis, ¿no? En donde puede Exacto. haber hasta 2,5 litros de sangre después de una fractura. Y como usted dice, a veces uno no se toma el tiempo, casi que se gasta el mismo tiempo haciendo una restricción de movimiento de forma técnica
y llevando al paciente de forma técnica con inmovilización que subiéndolo de cualquier manera. Entonces yo creo que a veces uno no está tan consciente, como usted dice, de lo que está haciendo y por eso hace procedimientos, digamos, que son Exacto. inseguros para el paciente en últimas. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias, Henry, por su aporte. Pablo, buenas noches, lo escuchamos. Hola, profe, buenas noches. No, solamente de pronto hacer claridad de que trauma no solamente es fractura, también son las lesiones en Exactamente. tejidos blandos y en los órganos que tenemos ahí. Por lo tanto, Exacto. es una definición mucho más amplia. Exactamente, sí, señor. Trauma conlleva a todo lo que lleva a un golpe que puede lesionar huesos, tejidos blandos u órganos, ¿cierto? En todo tipo de la fase del cuerpo humano, ¿cierto? Eso es trauma, ¿cierto? Y aquí lo vamos a enfocar directamente, muchas gracias Pablo por la aclaración, lo vamos a enfocar directamente en ese tipo de traumas que generan fracturas, ¿cierto? Acuérdense que cualquier hueso del cuerpo se puede fracturar. Quizá los más propensos a fracturas por traumas o accidentes son los huesos largos, como decía Henry ahorita, y recordemos muy bien que cuando hablamos de fractura de huesos largos, una de las más complicadas o quizá de las más comunes y complicadas es la fractura del fémur, porque recuerden que el fémur es el hueso largo del cuerpo que va solito y si él se fractura tiende a retraerse, ¿cierto? Y esa retracción por la estiramiento muscular hace que se lesionen arterias, como decía Henry, o se lesionen tejidos blandos fuertes, o tendones, o cualquier tipo de situaciones, el nervio ciático, o en su defecto, afectación de la parte arterial, y esto conlleva a una situación mucho más complicada y que la inmovilización de este tipo de fracturas es algo que conlleva directamente a la pH, ¿cierto? Y a la forma adecuada de hacerlo. Entonces, hablemos un poquito de esas fracturas, ¿cierto? Tenemos la fractura cerrada, eso es recorderis de lo que ya sabemos, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Que es donde la piel permanece intacta, la piel, ¿cierto? Pero evidenciamos la deformidad del hueso, ¿cierto? De lo que podemos evidenciar que hay una fractura. Muchas veces esas fracturas cerradas no pueden ser tan visibles, pero sí evidenciamos un edema y un enrojecimiento o una parte morada, para que lo leemos así, esa equimosis que se puede producir, ¿cierto? De la situación. Entonces yo evidencio que no hay deformidad, pero quizá hay una pequeña protuberancia en la que evidencio este tipo de situaciones que también podemos catalogarlo como una fractura cerrada. Emanuel, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, profe. Profe, yo también tengo una inquietud en... Normalmente cuando uno ya pierde cierta cantidad de sangre, el cuerpo empieza como a, ¿cómo le diríamos?, desplomarse. O sea que ya de cierta manera muestra indicio de que si no tiene por fuera, obviamente de cierta manera puede que tenga la hemorragia interna y por Claro que eso sí. ya él empieza a sentirse decadencia, ¿no? Claro que sí, entra el paciente en estado de shock hipovolémico que hablábamos hace unas clases atrás de las clases de shock, ¿cierto? Recuerden que las hemorragias internas también dan estado de shock el paciente y es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes con la evaluación cefalocaudal y estar pendientes de todo lo que el paciente conlleva en cuanto a ese tipo de situaciones en el estado hemodinámico del paciente. Observar, analizar y hacer todo tipo de maniobras para que ese shock no pase a una estancia mucho más superior, ¿cierto? Recuerden que las hemorragias internas son difíciles de controlar porque no sabemos exactamente el origen, pero sí podemos con medios físicos tratar de parar ese estado de shock y pues el traslado inmediato del paciente. Eso, acuérdense que las hemorragias siempre van a estar en primera instancia en el XA-BDCD para todo lo que tiene que ver con estabilización del paciente. Pero sí, Emanuel, el paciente hemodinámicamente pierde, cefalocaudalmente hablando, palidez generalizada, irrigación, llenado capilar y sobre todo evidenciamos esa parte de enrojecimiento o del color que se puede presentar morado en la extremidad y eso quiere decir que tiene una fractura interna que tiene posiblemente una hemorragia y esa hemorragia puede causar algún tipo de situación de estado de shock del paciente. Cuéntenos, Henry. Profe, algo muy importante que usted, digamos, recalca es que uno debe usar el sentido común cuando evalúa a un paciente.
digamos que analizando el accidente llega uno y por eso hace un abordaje inicial del paciente y es mirar qué tanto le está respondiendo y qué tan consciente está de lo que está respondiendo, porque eso ya le puede dar un indicio de que el cerebro no está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria. Un paciente adormecido, un paciente combativo, de pronto esos pacientes que uno dice, tras de borracho está peleando, y de pronto ese paciente no está peleando, el paciente tiene una hipoxia y está tratando de respirar, está tratando de pedir oxígeno. Entonces uno debe analizar rápidamente porque pálido, sudoroso, frío y está combativo, su estado de conciencia no es como tan claro y la cinemática del trauma que tuvo puede estarle indicando que está perdiendo sangre por algún lado que uno no está viendo, ¿no? Porque el problema de como usted bien dice, las hemorragias internas, uno las hemorragias evidentes, pues ve el charco de sangre o ve el chorro de sangre y entiende, digamos, dónde está saliendo la sangre. En el caso de un paciente con una hemorragia interna puede estar perdiendo 2 litros de sangre, digamos, en pelvis y uno exactamente no detecta. ¿Qué va a haber cambios? Hipotenso, va a perder algunos pulsos, respirar rápido y superficial, pero yo creo que hay que usar, digamos, el sentido común cuando accede uno al paciente para detectarlo rápidamente, porque como bien usted lo indica, la hemorragia interna no la podemos arreglar como atención prehospitalaria. Lo que la podemos es detectar rápidamente y llevar a ese paciente a un lugar donde sí tienen las herramientas para solucionárselo. Muchas gracias, profe, por recordarnos eso, muy amable. Exactamente. Wilmer, lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. También se deduce por los episodios eméticos, ¿verdad, profe? ¿Episodios eméticos sanguinolentos o episodios eméticos normales? Porque el episodio, digamos que el episodio emético con sangre, pues también conlleva que puede tener un trauma abdominal cerrado, un trauma de tórax cerrado, ¿cierto? Esto ya compromete algo mucho más avanzado entre las hemorragias, que también pueden ser esos episodios eméticos de sangre fuertes, que conllevan a también una hemorragia interna severa. Entonces, muy bien, Wilber, también esto es importante. Siempre es la valoración de lo que yo observo y, como decía Henry, en el sentido común del análisis del paciente cefalocaudalmente hablando y poniendo en práctica el XABCDE que ya habíamos visto anteriormente, que es toda la evaluación primaria del paciente y todo lo que yo debo empezar a hacer sistemáticamente. Hoy enfocado en lo que son las fracturas como tal. Acuérdense que el XABC, la X siempre va a ser primordial, y acá hablamos de fracturas abiertas. ¿Y qué es una fractura abierta? Cuando el hueso está expuesto y ha lesionado la piel y ha salido o se ha expuesto de la parte interna hacia la parte externa, y por ende ese hueso causa una hemorragia, que recuérdense los tipos de hemorragias que pueden ser venosas o arteriales. Ya sabemos la definición, cuál es venosa y cuál es arterial, cuál es la más complicada, y que siempre que hay una fractura abierta, lo primero que yo tengo que hacer antes de una inmovilización es el control de la hemorragia, ¿cierto? El alto riesgo de infección también es importante, y algo que voy a recalcar aquí en este momento, que nosotros somos APH, ¿cierto? Y debemos contar con los implementos de nuestras ambulancias o nuestros equipos para atención primaria a este tipo de situaciones. Si no tengo las herramientas como las gasas estériles, los apósitos estériles para atender a ese paciente, pues lo más estéril y lo más limpio posible, porque recordemos que cuando hay una exposición ósea, cuando hay una fractura abierta, el riesgo de infección, además de la situación que presentó el paciente por condiciones climáticas de carretera, de tierra, de barro, de aceites, de todo lo que tiene que conllevar esa fractura, lo importante y lo primordial al controlar la hemorragia es que sea lo más limpio posible, lo más aséptico posible, porque el riesgo de infecciones es extremadamente alto. Estamos hablando que si estamos hablando como APH, como atención prehospitalaria, contamos con esos apósitos y esas gasas estériles con las cuales yo voy a hacer ese control de esa hemorragia, ¿cierto? Y en caso tal de que me toque hacer ese embalaje del paciente o el control de esa fractura, digamos que de esa herida abierta, y que tenga que hacer la introducción del apósito o de la gasa para hacer la control de la hemorragia, que esa gasa sea lo más estéril posible. ¿Claros? Listo. También encontramos que en la fractura
abierta o cerrada puede ser una fractura estable, ¿cierto? Los fragmentos óseos están alineados anatómicamente, pues sí, la deformidad, pero están alineados, ¿cierto? Es una fractura abierta, perdón, cerrada pero estable o abierta estable en lo medida de lo posible, ¿cierto? Y que esa inmovilización es el menor riesgo de desplazamiento inmediato, es decir, que al momento de inmovilizar esa fractura, el riesgo de desplazamiento posterior debe ser minimizado al máximo, ¿cierto? Y cuando la fractura es estable, pero cuando la fractura es inestable, cuando nos encontramos esas fracturas que pueden ser conminutas, pueden ser fracturas en rama verde, cuando la fractura del hueso se abre y sale solo una parte del hueso, ¿cierto? O cuando son esas múltiples fracturas en una misma extremidad, que son las fracturas inestables, esas fracturas que controlas una hemorragia en un lado y por el lado de la otra herida tienes que empaquetar por un lado y por el otro lado está saliendo. Son esas fracturas inestables que el daño neurovascular severo puede ser irreversible. Es decir, los movimientos óseos deben ser tan controlados en este tipo de fracturas inestables que por eso es importante una correcta inmovilización, sobre todo en extremidades inferiores. O, como hablábamos ahorita, como lo decía Henry ahorita, cuando la cadera es inestable. Las fracturas de cadera son fracturas muy complicadas, por eso la tabla rígida y la alineación de las piernas en este tipo de situaciones que el paciente va a manifestar muchísimo dolor es altamente importante. Por eso la tabla rígida es tan importante, la tabla Fell, Miller, como ustedes la quieran llamar, o como cada uno de ustedes tengan ese tipo de situaciones, de las cuales manejen, es importante el utilizarla, pero sobre todo la araña, que la araña esté completamente alineada y que la araña ajuste y alinee completamente ese tipo de situaciones para que el movimiento durante el traslado, durante el embalaje del paciente sea lo más mínimo posible, muchachos. Aquí es donde ustedes tienen que ser muy, muy conscientes de la situación en el embalaje del paciente, lo que les hablaba ahorita al iniciar la clase, que ustedes como APHs no pueden llegar a una situación en la que simplemente montamos el paciente a la ambulancia y por el afán de salir nos lo llevamos y que en la ambulancia vemos cómo lo inmovilizamos. No, el embalaje del paciente siempre debe realizarse en el sitio del accidente, inmovilización completa, y cuando el paciente esté con unos signos vitales estables y con un embalaje correcto, ahí sí procedemos a realizar el traslado, muchachos. Importantísimo que como APHs es estabilización en el sitio y traslado del paciente en condiciones estables. ¿Claros? Sandra, buenas noches, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Sí, es importante hacer una adecuada inmovilización cefalocaudal, porque Exacto. dependiendo de la inmovilización, nuestro paciente o se empeora o se mejora. Y como hablaba el compañero anterior, muchas veces las fracturas de huesos largos, nosotros no tenemos ojos de rayos X para ver si hay alguna complicación en relación con las arterias. Exactamente, Sandra, muchas gracias. Por eso es tan importante cuando utilizamos el XABCDE, acuérdense en que controlamos hemorragias, tenemos la parte neurológica, la parte de fracturas, la parte de estabilización del paciente, que lo revisamos completamente, y volvemos a aplicar la misma técnica nuevamente cuando estamos trasladando al paciente y tenemos que ver todo lo que conlleva ese traslado del paciente, porque con eso lo montamos el paciente, ya lo alineamos, ya le controlamos las hemorragias y trasladamos el paciente y nos pusimos a chatear a informar a la central que lleva un paciente muy grave, pero no estamos pendientes de lo que está pasando con el paciente y quizá el paciente se nos choqueó y no nos dimos cuenta, bajó la saturación de oxígeno del paciente, una palidez generalizada, se puso diaforético, empezó a convulsionar y simplemente no nos dimos cuenta porque, como dice Sandra, no hicimos una correcta valoración cefalocaudal del paciente, una inmovilización correcta y sobre todo que no estuvimos pendientes durante el traslado. Cuéntenos, Henry. Profe, mire que dentro de lo que usted dice hay una cuestión bien importante cuando uno monta un paciente en una tabla. Aquí vamos a hablar, digamos, en lenguaje común como sistema comando de incidente, no técnicamente. Cuando se monta una persona en una tabla, a veces uno no tiene en cuenta que hay unos puntos de contacto por la curvatura corporal, digamos, a nivel del coxis, a nivel de los hombros. Si es un abuelito, por la jiba no va a acomodarse en esa tabla. Entonces es importante que dentro, digamos, de la restricción de movimiento que uno genere, lleve sábanas y toallas para generarle como un confort en esas curvaturas corporales para evitar un contacto directo con la tabla. Porque
Con usted hablábamos hace unos días y decíamos, ¿por qué la PH es así de descuidado con los pacientes? Porque nunca se ha montado en una tabla. Cuando a uno lo toman en un simulacro y lo montan en una tabla de esas y le hacen lo que regularmente uno le hace a los pacientes, empieza uno a sentir ese dolor contra la tabla, el frío que le está trasladando la tabla. Algo que usted decía, cuestiones básicas en un manejo del paciente es el frío. Uno a veces no tiene en cuenta la hipotermia independiente de la zona caliente o fría donde uno esté, y uno tiene que tener, digamos, esos pequeños detalles al momento de embalar el paciente. Embalarlo, que quede cómodo en la camilla, escuchar a veces al paciente, porque el paciente a veces uno le está diciendo, oiga, siento una incomodidad, un dolor, y a veces uno se pone a pelear con el paciente y no le para bolas a eso. Es importante, digamos, siempre estar en contacto, o cuando están semi-inconscientes uno los nota que empiezan como a moverse cuando empieza a generarle ese disconfort, la forma en que uno los aseguró. Qué pena, profe, por meter ahí la cucharada, le agradezco mucho por todo. Muchas gracias, Henry. No, gracias por los aportes. Sandra, te escuchamos. Es muy común que las personas que sean asistenciales a nivel de ambulancias tengan accidentes de tránsito, entre ellos los motociclistas. He visto que cuando hay trancón sale el auxiliar corriendo con inmovilizador cervical, llega el paciente y la ambulancia a 4 cuadras. Y llega ya con el inmovilizador cervical a tratar al paciente, porque lo vivía en mi barrio. Se estrellaron 2 motociclistas y quedó siempre alejado uno del otro. Entonces, mi hija, mi papá, mi hija, hay un accidente en la esquina, no sé cuál. Entonces yo salí y yo lo primero que dije, no se muevan, que estén quietos, no se me quiten el casco, mientras le hablaba a los 2 pacientes. Cuando veo corriendo al auxiliar con el inmovilizador cervical y le digo yo, y la ambulancia me dice, está como a 4 cuadras en trancón. Y llegó y de una le quitó el casco y le puso el inmovilizador. Y yo apenas la miraba y yo decía, no. Ya uno cuando ya llega ahí, ya uno se hace a un ladito, y ahí sí, pero un procedimiento muy mal hecho. La verdad, yo no sé de dónde sale el personal que ahorita están en ambulancias. Han visto muchos casos con ese, Dios mío, Señor Jesús. Por ejemplo, nosotros, con la entidad X, que yo soy socorrista, nosotros entregamos un paciente y si no es Secretaría de Educación de Salud, no entregamos el paciente. A las privadas no se lo entregamos. Llega a Secretaría de Salud y le entregamos el paciente. Nos ocurrió el 20 de julio del año pasado. Entonces, o llega a secretaría o nosotros no entregamos paciente. Porque eso se ven las cosas que uno dice, Virgen Santa, ¿de dónde salieron? Total, es que, y eso no solo se ve en Bogotá, sino en todas las partes, en todas las ciudades en las que yo he tenido la oportunidad de estar, pues, dando capacitaciones como docente, y sobre todo cuando se hacen las habilitaciones y evaluaciones de procedimientos, o sea, sin literal, uno se hace cruces cuando ve ese tipo de procedimientos en los accidentes de tránsito, por esa famosa guerra del centavo, que pues quizá ha bajado un poco la intensidad de ese tipo de situaciones con los controles que se han podido realizar, pero aún se ve lo que dice Sandra. Reportan un accidente por esos grupos de WhatsApp y llegan 5 o 6 ambulancias y salen corriendo esos auxiliares de enfermería con ese collar cervical o con un inmovilizador, y llegan y cogen ese paciente como con ese afán, como, perdóname la expresión, como perros al hueso, ¿cierto? Y no les importa ningún tipo de situación de estabilidad del paciente, sino simplemente llegan a asegurar el paciente, porque es que si yo llegué primero, yo soy el que me lo voy a llevar. Muchachos, son vidas humanas, por favor. Es que es importante que los APH nos saquemos de la cabeza esa parte de esa guerra del centavo empresarialmente hablando, y empecemos a pensar es que esto lo que estamos haciendo es salvando vidas. Entonces, eso se ve en todo lado, y ojalá que nos quitemos esa mala imagen que tenemos los APHs en este tipo de situación. Andrés, buenas noches, escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, relacionado al tema, desafortunadamente las empresas son las mismas que buscan, porque a usted le dicen, usted es tripulante de ambulancia, listo, le entregamos la ambulancia, señor conductor, le entregamos la ambulancia, ustedes son un equipo de trabajo, pero si ustedes no facturan, pues olvídense de su sueldo diario. Entonces, desafortunadamente, la misma guerra empieza desde las empresas y empieza también desde los SOAT y desde las EPS. Una EPS que pague a 90 días, una empresa no le va a servir. ¿Qué le sirve a una empresa? Que ahí mismo le estén facturando plata. Entonces, ¿qué hace usted? El SOAT
El SOAT a usted le desembolsa 44 millones de pesos sin usted pedirle absolutamente nada más que solo los FURRIPs y los FUTRANS. Entonces, desafortunadamente, usted llega y se lleva un paciente de una atención de SOAT por una uña encarnada, vulgarmente. Usted le puede sacar radiografías, pues le puede sacar unas 15.000 radiografías, se las puede repetir las mismas 15.000 hasta que usted desangre totalmente el SOAT, porque usted sabe como IPS, usted sabe como EPS y sabe como operador de ambulancias que le van a pagar de un día a otro, desde que usted presente sus facturas y sus FURRIPs y sus FUTRANS en totalmente orden, pues ahí está la plática. Entonces, desafortunadamente eso es lo que pasa. Entonces, muchos gremios, mucha gente dice que nosotros estamos mal como APHs. Desafortunadamente Buenas eso viene noches, desde qué mucho pena más la hora. arriba. Exactamente, sí. Sí, como dice Andrés, tiene toda la razón, pues eso va mucho en la parte empresarial, pero bueno, les voy a compartir de pronto algo que se estaba, lo mismo que se estaba presentando aquí en Bucaramanga, esa guerra del centavo, esas peleas, esa llegada de ambulancias a, a los sitios a combatir el famoso traslado, esa famosa guerra del centavo entre empresas de ambulancias aquí en Bucaramanga se trató de arreglar esa situación y se sectorizó completamente la parte de ambulancias, es decir, se sectorizaron, se reunieron las empresas, se sectorizaron, cada empresa atiende la zona en la que tiene que atender o sucedan los accidentes y eso ha disminuido muchísimo, eso va en la organización de cada una de las secretarías de salud, de cada uno de los municipios, pueblos o ciudades en las que se presentan ese tipo de situaciones. Pero desafortunadamente, y como decía Andrés, sí, aquí las empresas son las que le dicen a usted, pues facture hermano, recoja accidentes y hágale, porque si usted no recoge accidentes, pues no facturamos y no ganamos. Pero muchachos, nosotros como prestadores de servicio de salud aquí como APHs, pues esto también va como mucho en el actuar que nosotros tengamos con los pacientes. Cuéntenos, Andrés. Jefe, es que inclusive yo pertenecí un tiempo al gremio que le llamamos vulgarmente Casa SOAT. Si yo no facturaba, si yo no recogía SOAT, yo tenía que olvidarme de mi sueldo. Porque la empresa me decía, bueno, si usted no recoge SOAT, mi rey, pues lo siento. Si usted solo recoge un SOAT, pues 30.000 pesos se ganará en el día nomás. Digo, pero usted tiene que descontarle la gasolina y los insumos que usted gaste. Entonces, es como condicionar a la APH y condicionar al auxiliar de enfermería en que usted tiene que hacerlo a la maldita sea, pero tiene que hacerlo. O si no, no tiene plata. O si no, no gana nada. Hay gente que yo veo que vulgarmente conocí, una experiencia que conocí fue la FEL voladora. Yo iba a recoger un paciente y un compañero de Casasoa lanzó la FEL por encima de nosotros y se la puso por encima al paciente. Ese paciente ya es mío. Yo, uy, espere, quieto. 50 puntos en lanzamiento de FEL voladora. Disculpe, qué pena. Entonces, ¿qué hace uno? Me tocó devolverme, si no, ese tipo es capaz de que coge y nos da con la misma FEL. Exacto. Pero es precisamente por la necesidad que tenemos nosotros de poder ganarnos la plata. Exacto. Porque pues desafortunadamente a eso fue lo que nos condicionaron las EPS, primero por pagar mal los servicios prestados de ambulancias, los mismos aseguradoras de los SOAT, de que a usted, al mismo tiempo de que usted está pasando su factura, al mismo tiempo le están pagando. Entonces, pues, es una plática que le está entrando tanto a la empresa, a la IPS que recibe el paciente, como a nosotros también. No falta también las IPS, como lo vieron muchos desafortunadamente, por noticias de que usted iba y llevaba un paciente y le dan una plata por llevar pacientes, pero pues es que vulgarmente hay instituciones, hospitales y clínicas que han crecido gracias al SOAT, como hay clínicas y hospitales que han cerrado por culpa de las EPS, porque desafortunadamente una empresa que solo se mantenga a punta de EPS, pues va a la quiebra. ¿Qué más fácil hacer? Que la empresa de ambulancias coja sus SOAT. En Cundinamarca no se ve tanto porque lo han tenido regulado,
y han tenido sanciones las empresas y sellamiento precisamente por eso. Nos Pero es que salimos del tema. desafortunadamente en los municipios no se llega directamente a eso, entonces la atención es Listo. precaria. Sí, sí, Andrés, pues sí, tiene toda la razón referente a eso, pero bueno, ahí sí ya es otro tema de situación referente a eso. Ya cada una de las secretarías de salud son las responsables de la regulación de este tipo de situaciones. Consejo que les doy yo a título personal, muchachos, es que siempre hagamos nuestro trabajo a conciencia, no pensando en el beneficio económico, sino en el beneficio de la víctima que estamos teniendo o que estamos atendiendo. Ese es el consejo que yo les puedo dar a ustedes por conocimiento propio, porque me ha pasado en situaciones en las que también me tocó trabajar en empresas en las que simplemente pensaban en el beneficio económico y después las complicaciones legales o las complicaciones de mala praxis son las que nos llevan a nosotros a pensar por qué lo hice y por qué simplemente pensé en eso, no pensé en lo que realmente podía suceder. Bueno, muchachos, recordemos la evaluación primaria, que ya habíamos hablado, pero vamos a hacer un pequeño recorderis del XABCDE, que primero son el control de hemorragias, y como estamos hablando de fracturas precisamente y encontramos una fractura abierta, lo primero que tenemos que hacer es el control y estabilización de esas hemorragias por encima de cualquier otro tipo de situaciones. Recuerden que la exsanguinación, la pérdida de sangre, me lleva al paciente en un estado de shock y por ende, pérdida de sangre directa, muerte del paciente si no controlamos primero las hemorragias. Pasamos a la vía aérea. Recordemos siempre que después de estabilizar las hemorragias o todo lo que tiene que ver con sangrados, tenemos siempre que estabilizar la vía aérea del paciente. Esto es recordar de lo que ya hemos visto, pero importante que lo tengamos en cuenta para lo que estamos viendo ahorita, que es estabilización. Después viene la ventilación correcta, ¿cierto? La respiración y expansión completa del tórax del paciente, todo lo que tiene que ver con circulación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver verificar pulsos, llenados capilares y todo lo que tiene que ver con la parte hemodinámica del paciente. La parte del déficit neurológico del paciente, todo lo que tiene que ver con análisis visual de lo que yo veo, entiendo, escucho y siento del paciente, ¿cierto? Y la exposición, todo lo que tiene que ver con embalaje del paciente, muchachos. El XABCDE es, acuérdense que es nuestra herramienta, es nuestra sigla, es nuestra guía, nuestro gurú de todo lo que tiene que ver como APHs y todo lo que tiene que ver como atención inicial del paciente. Entonces, cuando ya hablamos ya hicimos el XADB, entonces viene esa evaluación secundaria, ¿cierto? Evaluación clínica y detallada. Muchachos, como lo decía ahorita Sandra, esa inspección cefalocaudal del paciente, después de que yo ya hice la estabilización del paciente, ya veo que el paciente está ventilado, el paciente está embalado, tiene sus inmovilizadores puestos y tiene toda la situación, el monitoreo constante y esa inspección cefalocaudal nos puede conllevar a encontrar minucias o cosas que quizá pasamos por alto en el afán del control de la hemorragia, en el afán de la estabilización de la vía aérea, en el afán de poner el cuello y movilizar el paciente. Pero ahí es donde la palpación, esa identificación, esa crepitación, todo lo que yo puedo escuchar, ver y sentir del paciente en cuanto a la parte respiratoria, ese ver, escuchar y sentir, o esa parte motora o psicomotriz del paciente en cuanto a exposiciones, como lo decía Henry ahorita, esa parte de análisis físico, visual, ¿cierto? Que yo puedo tener, o con mis implementos, los cambios, perdón, bruscos perdón, de saturación de oxígeno, ¿cierto? Yo veo que el paciente me está saturando 96%, ¿cierto? Y entonces continué con mi procedimiento, pero en un momento u otro volteé a ver el monitor y el paciente está en 85. Algo está pasando en la parte respiratoria del paciente, el paciente tiene fluctuaciones de saturación de oxígeno, muchachos, y muchas veces la parte de saturación de oxígeno, la hemos hablado, 96%, perfecto, ya bien el paciente, y cuando llegamos a entregar el paciente está en 82, y ni siquiera le hemos puesto oxígeno porque no hemos fijado en los cambios bruscos. La parte cardíaca, la función cardíaca del paciente, recuerden que el monitor siempre va a tener un intervalo, y casi en todos los monitores pasa un intervalo de activación después de que yo pongo mi sensor de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. La tardía siempre va a ser de 3, 4 o 5 segundos en cuanto a la representación visual o real del paciente, muchachos, para que tengan en cuenta que yo puedo observar que la frecuencia cardíaca está en 60, 70, 80 y de un momento a otro está en 40, está en una bradicardia extrema y no me he dado cuenta que el paciente está bradicárdico. Entonces, importantísimo que todo lo que yo observe después de esa evaluación es una evaluación detallada y inspeccionamos deformidades, edemas, heridas que no habíamos visto, palpamos, ¿cierto? Esa parte de palpación del dolor que el paciente, yo voy palpando y el paciente me manifiesta dolor, también es muy importante. Y el estado neurovascular, ¿cierto?
los pulsos distales, el llenado capilar, muchachos, importantísimo. Llevo el paciente con una fractura de fémur y me doy cuenta que la pierna empezó a ponerse morada y al hacer llenado capilar, el llenado capilar es muy lento o casi nulo, importantísimo que hay una obstrucción vascular, no está retornando completamente, no está fluyendo la sangre completamente y el riesgo de pérdida de la extremidad es importante. Entonces, todo esto de sensibilidad, motricidad, ¿qué es la motricidad? Lo que el paciente me puede decir en cuanto a eleve una mano, abra los ojos, cierre los ojos, mueva la boca, silbe, sople. En cuanto a la parte neurológicamente hablando, todo lo que yo puedo hacer en esa evaluación secundaria o monitoreo neurovascular en cuanto a atención de pacientes es muy importante tenerlo en cuenta. Ya alineamos nuestras fracturas, ya estabilizamos nuestro paciente, pero esta partecita de evaluación secundaria y monitoreo neurovascular también es muy importante tenerlo en cuenta porque no es solo alinear fracturas, no es solo montar el paciente en la ambulancia, sino también observar. Y algo que quiero recalcar aquí, muchachos, nosotros como APHs, en el momento de la entrega del paciente, ¿cierto? Importante, todo lo que yo observé del paciente, de los cambios, es importante decirlo. Muchas veces llegamos a la clínica y simplemente entregamos pacientes 36 años con una fractura de fémur inmovilizado, signos vitales estables, ¿cierto? Pero quizás se nos olvidó contar que el paciente tuvo vómito en proyectil o que el paciente tuvo pupilas anisocóricas o unas pupilas midriáticas, o simplemente el paciente no tenía llenado capilar en la patica, pero yo lo entregué porque pues, tenía que entregar el paciente. Ojo, muchachos, todo lo que yo observe y todo lo que yo vea en el paciente es importante contarlo en el momento de la entrega del paciente. Entonces, principios de inmovilización, las reglas de oro, importante, ¿cierto? Regla de oro, inmovilizar siempre las articulaciones proximales y distales al sitio de la fractura para garantizar la estabilidad total. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esta parte? Que simplemente la inmovilización siempre tiene que realizarse de la parte proximal a la parte distal, es decir, de atrás hacia adelante. ¿Para qué? Para asegurar el alineamiento completo de la fractura o de la extremidad, ¿cierto? Ojo con los quiroprácticos, ortopedistas, oncólogos, pediatras. Muchachos, si hay una luxación, ¿cierto? Muchas veces esas luxaciones no sé, y he visto situaciones en las que los APHs los veo reduciendo una luxación de hombro, una luxación de codo, una luxación de mano. Yo los veo, yo digo, por Dios, ¿qué están haciendo, muchachos? Nosotros no estamos capacitados, quizá tenemos experiencia, quizás tenemos entrenamiento, quizás tenemos, me enseñaron, pero acuérdense, muchachos, que nosotros no estamos autorizados a hacer reducciones cerradas. ¿Cierto? No estamos autorizados a hacerlos, a menos que por condiciones de llegada tardía al centro hospitalario, hablo por las personas que viven o que trabajan en situaciones como el compañero de Pasto, no sé si está hoy acá el compañero de Pasto, que les toca hacer traslados largos o periodos largos y esa luxación está comprometiendo la parte vascular. Ahí sí, mis queridos amigos, hay que hacer lo posible por hacer el retorno vascular. Pero si estamos hablando de APHs en ciudades en donde los desplazamientos van a ser cortos, por favor, muchachos, no nos demos de quiroprácticos o pediatras, ortopedistas, oncólogos, por favor. Eso lo hace un médico ortopedista cuando ya ha tomado una radiografía y se ha dado cuenta hacia qué lado está luxada o hacia esa luxofractura y ellos hacen la reducción. Ojo con esto, no hacemos reducciones, ¿cierto? Control pélvico, las hemorragias en control pélvico y cubrir las heridas, es decir, cuando hay fracturas en la parte del fémur y la cadera, si vemos que el fémur está por fuera, lo primero que tenemos que hacer es esa parte de control pélvico, muchachos. Ojo, las hemorragias en la parte del fémur y la cadera es muy importante controlarlas. El alineamiento, es decir, la correcta alineación de las piernas en las fracturas de pelvis o las fracturas de fémur, llevan mucho que decir en el traslado del paciente, porque si hay una alineación quiere decir que hay una vascularización o un posible irrigación mucho más detallada, así haya un oprimimiento, así haya una oclusión, porque si en esa inmovilización llevo las piernas del paciente rectas, puede haber una circulación mucho más, pero si llevo que las piernas del paciente le hacen esto en la camilla, ¿cierto? Porque no las alineé o simplemente no las inmovilicé, eso va a ayudar a la inestabilidad y sobre todo a que haya muchas más lesiones internas. Y proteger las prioridades óseas, es decir, esas prominencias óseas, cuando hay la deformidad, por eso las férulas, que ya vamos a ver los tipos de férulas,
son importantes ponerlas completas. Yo sé que hay empresas que se acostumbran a cargar el cartoncito y el espadadrapo, pero al menos que el cartoncito cubra completamente la extremidad y que no simplemente se vea el pedazo de cartón ahí, en el caso tal de que no tengamos los inmovilizadores adecuados que tenemos que tener para este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues yo me imagino que nosotros ya como APHs, al menos los inmovilizadores plásticos que son articulados, es decir, los que yo pliego y pego con los velcros, al menos de estos que son los más básicos debemos cargar. Hay ambulancias o empresas, bomberos, defensa civil, que también tienen los inmovilizadores, bueno, primero las férulas rígidas, que son los que estamos hablando, que son férulas rígidas plásticas que tienen unas partiduras, unas hendiduras o unas articulaciones, las cuales yo hago la forma del brazo, de la extremidad o de la caso que sea pierna completa, o sea solo tibia y peroné, o sea codo articulado, pero que se dejan armar para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Esas férulas rígidas. Las férulas de vacío son esas férulas neumáticas que yo insuflo y ellas adoptan la forma, se colocan de manera desinfladas y se insuflan y ellas hacen la inmovilización completa de la extremidad. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de verla, ¿cierto? Muchachos, algo muy importante aquí en el cuento de alineación cervical y es la tabla espinal corta, muchachos. La tabla espinal corta es muy importante tenerla en cuenta en el momento de, sobre todo, la extracción o el movimiento de pacientes para la parte de alineación cervical. Esa tabla espinal corta, muchos de ustedes la tienen en la ambulancia y nunca la usan, ¿cierto? Solo sacan la Miller, solo sacan la FEL, pero la tabla espinal corta, utilícenla, muchachos, que esta tabla espinal corta me facilita muchísimo el movimiento del paciente y sobre todo de la alineación cervical. ¿Claros? Y los cabrestillos y vendajes. Una inmovilización con férulas rígidas sin cabrestillos o vendajes es lo mismo que nada, ¿cierto? O pues el famoso espadadrapo para hacer el correcto alineamiento de este tipo de situaciones. Acá somos colombianos y nosotros como colombianos no nos varamos, ¿cierto? Buscamos la forma de hacerlo. Pero muchachos, de la manera más técnica y la manera más profesional posible, porque pues esto marca una diferencia en el traslado del paciente. Y vuelvo y repito, en la correcta alineación de una fractura conlleva a que la circulación o esa parte vascular siga teniendo una continuidad, así sea moderada, pero que haya continuidad sanguínea. Si una fractura no es correctamente inmovilizada, esa fractura va a tener complicaciones a futuro para el paciente o que en su traslado el paciente tenga unas complicaciones mucho más fuertes o mucho más avanzadas para la lesión que presentó. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Profe, de pronto, con respecto a lo que usted habla de la correcta restricción del movimiento de fracturas, es importante, digamos, entender que si uno lleva al paciente con una fractura suelta, eso le va a generar dolor y el dolor lo puede choquear también. Entonces, de ahí que usted haga tanto la aclaración de que restringamos el movimiento y hay algo muy claro. Eso se hace antes de subir al paciente. Ya después de que uno va en el transporte, pues ya ahí ya perdió el año, como dice el dicho. Entonces, por eso debe uno tomarse el tiempo para hacer una evaluación rápida. Una evaluación primaria no se come más de 3 minutos inicialmente. Y una restricción de movimiento bien hecha en una tabla no se come más de 2 minutos. O sea, y uno lleva a un paciente bien acomodado, no se le va a mover y va a evitarle unas lesiones adicionales, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Henry. Es algo primordial, es algo básico, muchachos, que vuelvo y repito, nosotros los APHs no trasladamos bultos de carne inestables, trasladamos pacientes que cuando se suben a la ambulancia ya deben ir con una correcta alineación y con una correcta inmovilización, o lo que llamamos nosotros como APHs, un correcto embalaje del paciente. Saquémonos de la cabeza esa primicia o el rugir o el decir público de llévenselo, llévenselo, llévenselo. No, nosotros tenemos que estabilizar y después de que el paciente esté lo más estable posible, trasladarlo. La premura de llevarnos el paciente no va a hacer que el paciente tenga una mejor un mejor traslado o quizá la llegada más rápida al hospital le va a salvar la vida. Sí tenemos que llegar rápido, pero con un paciente estable y nosotros tenemos las herramientas para que alinear esa fractura y que esa fractura vaya de una manera mucho más
digamos, segura o estable al momento de llegar a las clínicas u hospitales a donde vayamos. Leonardo, lo escuchamos. Buenas noches, profe. Le llegué un poquito tarde porque estaba viajando a la ciudad de Medellín apenas. Hay una preguntita que tengo sobre esas alineaciones de fracturas. Usted sabe Ujú, que hay fracturas en las cuales pues no hay desplazamiento, sino que el hueso se deforma, sí, ujú, se deforma, pero queda hueso con hueso de todas maneras, como decimos nosotros, se astilla, pero no ujú. hay desplazamiento. En esos casos, a pesar del dolor del paciente, alineamos porque pues al hacer una inmovilización, digámoslo, ahí no va a tener una alineación de la extremidad. Ok. Entonces, es necesario alinearla o inmovilizamos como está. Bueno, muy bien, muy buena pregunta, Leonardo. Muchachos, recordemos algo que son principios básicos anatómicos en cuanto a fracturas. Si tenemos por lo menos cúbito y radio fracturados, hay una deformidad total y una caída completa de la extremidad. Entonces ahí tenemos que alinear o no alinear el hueso. Hago la pregunta, muchachos, para que me la respondan ahí por el chat. Tengo una fractura de tibia y peroné y la mano está colgando. ¿Alineamos o no alineamos? ¿Y qué creen ustedes, muchachos, para responderle con ejemplos a Leonardo la pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me quiere responder? Profe, pues digamos, a uno siempre le dicen inmovilice como encuentra la fractura y realmente esa es una respuesta que no es muy técnica en el sentido de que, como usted bien nos indica, hay que evaluar también el retorno venoso que está teniendo esa extremidad, o sea, si hay circulación o si están punzándose los nervios, ¿no? O sea, si la persona siente la extremidad dormida o no la siente, puede ser que esos nervios estén siendo punzados por el hueso. Muy bien. Adicionalmente, cuando uno alinea, es una responsabilidad grande porque puede haber corte de tejidos blandos, ¿no? Sin embargo, también lo dictamina la distancia o cómo lo vaya uno a llevar, porque es que a uno le dicen, como encuentre, inmovilice. Y si usted inmoviliza y tiene una extremidad, digamos, en L con respecto a la tabla, no lo va a poder usted llevar así en la ambulancia o si No. está haciendo un rescate, usted no lo va a poder subir. Tiene necesariamente que alinearlo. Ok, Entonces listo. yo diría que la respuesta es depende. Y ahí es donde viene el análisis, digamos, de las técnicas y de lo que uno tiene que analizar en cada paciente. Si el paciente no presenta dolor, no presenta hormigueo, hay un retorno venoso y se puede inmovilizar como se encontró, entonces no la toque, déjela así. Bueno. Pero Observe, discrepo un poquito con Henry acá en este caso. Sí, uno tiene que evaluar toda la situación de la fractura, pero yo fui claro en el ejemplo. Tengo una fractura de tibia y peroné, el cual el brazo está completamente en L, ¿sí? Hay fractura completa, o sea, no hay continuidad del hueso, o sea, no hay una continuidad ósea hacia acá, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿alineo o no alineo? Henry dice, tal vez, veamos qué dice Sandra. Hay que alinear, porque si colocan el inmovilizador a partir de la muñeca hacia arriba, va a arrancar, va a ser como un obstáculo para la sangre y lo que va a hacer es que de pronto le coja coágulos en la mano. Listo, Entonces hay Sandra que alinear dice, todo desde los dedos hasta el codo porque la fractura es tibia y peroné. listo, Sandra dice alineamos. ¿Qué dice Edwin? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. La respuesta, profe, hay que alinear. Sí, Listo. yo también increpo un poquitico a mi compañero Henry, pues él dice que hay que valorar, pero uno o yo como instructor y capacitador aquí en mi escuela de bomberos, cuando estoy dictando el curso de primeros auxilios en el control de las fracturas, nosotros, o yo siempre pongo el ejemplo de que un paciente que lo encuentre yo como una figura egipcia, no lo voy a poder montar a una FEL. ¿Por qué? Porque me dice que lo lleve a su forma anatómica normal. Entonces yo alineo, inmovilizo y ahí sí lo puedo trasladar independientemente de los aspectos que nuestro compañero Henry nos dio. Listo, Henry, listo, Edwin, muchas gracias. Pablo, lo escuchamos. ¿Alineas o no alineas? Lo primero sí hay que aclarar que la tibia y peroné estamos hablando es del pie y no de la mano.
Ah, muy Creo que ya le bien, muy están colocando bien. ese ejemplo. Yo también le iba a decir lo mismo, por eso le iba a decir, profe, que repítame la pregunta porque yo sabía Bueno, por dónde bueno, iba el profe. póngame cuidado. Venga, Me perdón, por favor, encantaron, que ya me me tocó el encan- turno a mí. sí, me Lo encantó la primero idea, que, Pablo. Pablo me lo encantó la idea, muy bien. Exacto. primero que yo tengo que tener en cuenta es que yo tengo huesos largos y tengo Ujú, huesos cortos. ujú, En los huesos largos puedo tener comprometido también grandes vasos, arterias y grandes venas por las cuales se me pueden generar una gran ujú, cantidad de hemorragia. ujú, Si yo tengo un hueso que ha perdido la continuidad y ese hueso ha quedado astillado y yo ujú. no lo alineo y simplemente lo dejo que vaya como va, lo que va a hacer es que va a seguir haciéndome un daño en todos los tejidos, en Exacto. todos los tendones, en todos los músculos y generalmente también me va a joder las arterias y venas y me va a provocar una hemorragia de carajo. Entonces, Exactamente. en ese caso, yo lo que puedo hacer es tracción. Yo lo que no puedo permitir es que el hueso se vuelva a comprimir nuevamente. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es tracción, rotación, alineo en posición anatómica natural, como decía el otro compañero, Ujú, inmovilizo, si puedo colocar ujú. un tractor de fractura de huesos, lo coloco y sencillamente a la vez y para el centro asistencial. ¿Por qué? Porque Exactamente. aplicaría la misma también. Siempre me van a decir a mí, es que siempre el paciente lo debo trasladar en la misma posición. Olvídese, yo no puedo, trasládeme usted un paciente boca abajo, pues, Exactamente. y fractura a nivel de esternón. Eso no lo hace ni la mamá de Tarzán. Usted lo Exactamente, Pablo, que muy hace bien. es generar el menor daño. Y hay una regla Exactamente. que existe hace más de 30 años que se llama vida, función y estética. En Ujú, la parte, no es lo mismo la parte hospitalaria en calle que la parte de enfermería en el hospital donde tengo las comodidades. En la calle exacto. es vida, función y estética. Yo tengo que garantizar que ese paciente llegue vivo. Del trauma ya se tiene que encargar el ortopedista, el traumatólogo y el cirujano, ¿sí? Y de la estética, pues Exactamente. ya habrá un cirujano estético que se encargue de esa vaina. Yo me encargo de que él no vaya a tener una hemorragia severa, que con esa fractura no se vaya a acabar de complicar, porque es que además el roce puede generar dos cosas, ¿no? Ujú, Puede que me afecte el sistema nervioso y anule completamente la sensación del dolor y el paciente no sienta absolutamente nada, que es ujú, algo muy posible, o puede ujú. que sencillamente ese roce de hueso le genere todo el dolor posible y le genere un dolor fantasma también que es bastante complicado de manejar. Entonces, en Exacto. ese caso, sí, tracción, rotación y posición anatómicamente natural, Muy tabla bien. y pum para allá. Y Muy aclaro bien, también, Pablo. nuevamente lo mismo. La FEL ya está revaluada, la tabla ya está revaluada, Ujú. al igual que el collar cervical. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Gracias. Listo. Pablo, muchas gracias. Aristo, lo escuchamos. Ok, profe, bueno, en temas de alineamiento, bueno, primero estaba viendo ahí que se me estaba mostrando, era una extremidad que no tenía nada que ver con lo que estabas hablando de fémur y tibia peroné. Estabas hablando Exactamente. del radio y el cúbito, y pues yo decía, pero bueno, raro. Bueno, me cogieron la idea. Segundo, Pablo, perdóname, le interrumpo. Pablo y Ariosto me cogieron la idea. Si yo les estoy señalando a ustedes, es para que ustedes estén pendientes de lo que estamos hablando y estamos diciendo. Si yo digo tibia y peroné, estoy señalando cúbito y radio, estamos hablando de huesos diferentes, ¿cierto? Pero me cogieron la idea de lo que estaba hablando. Muy bien, Ariosto, continúe. segundo, yo en fracturas abiertas, pues quizás no alineé, No. ¿sí? Fracturas abiertas con exposición de hueso, ¿Mm? no alineo porque obviamente tengo una exposición de hueso, tengo huesos rotos y en momentos de alinear, pues puedo causar daños en tejidos blandos y en temas de arterias y venas. Ujú. Quizás en un trauma cerrado, con posiblemente fractura, obviamente se va a iniciar donde va a haber inflamación y todo el tema, quizás alinearía para poder Sí. inmovilizar y ya que la inmovilización primero, la inmovilización reduce el dolor, Ujú. ¿sí? En caso de heridas abiertas, pues reduce hemorragia y reduce también dolor. En caso en traumas cerrados también. Ujú. También lo que por ahí escuché el compañero decía, también depende de los desplazamientos, porque si va a llevar una persona en una posición muy incómoda en un desplazamiento en una ambulancia, pues obviamente, o sea, no sería, digamos, un buen procedimiento. Exacto. Entonces, sí, porque en caso propio me pasó una vez que tuve una fractura de tibia, de la rótula, perdón, fractura de rótula en 4 pedazos y el enfermero me quería inmovilizar a mí, así como yo, o sea, a mí me quedó el pie, la pierna me quedó encogida, Ujú. digamos, cerrada. Y pues obviamente la incomodidad que yo tenía ahí para ese desplazamiento. Entonces yo le decía a él,
necesito que me la alinee, yo sé que va a doler, pero alíñela porque yo necesito ir cómodo. Entonces, Exacto. en el momento que él me alinea, obviamente tenía inflamación en la rodilla, obviamente pues por la fractura, posible fractura, porque normalmente uno cuando requiere un paciente con traumas, con traumas cerrados, pues normalmente uno lo que hace es que son posibles fracturas y pues se maneja como fracturas. Pero pues obviamente esa alineación me hizo de que yo, pues el desplazamiento siempre era bastante largo, pues que yo iba en una mejor posición, iba mejor cómodo y pues obviamente pues nada, ¿cierto? Listo. Igual, o sea, lo que tú decías ahorita, cuando uno hay hemorragias internas, pues obviamente el color de la piel pues, de la persona va a ser diferente, va a empezar uno a encontrar más otros síntomas que uno puede llegar a decir, hay una hemorragia interna. Pero Listo. sí, o sea, yo alineo en fracturas, posibles fracturas cerradas. Fracturas abiertas quizás no lo haría por temas Listo. de complementar. Gracias, pues. Listo, Ariosto, muchas gracias. Exactamente, al punto al que yo quería llegar, tenemos cúbito y radio fracturados, volvemos al punto. Cerradas, ¿alineo? Sí, hay que alinearlas para que la parte circulatoria, ¿sí?, se restablezca. Hay un dicho que decimos nosotros los enfermeros y APHs, es que ¿le va a doler al paciente? Sí, ¿me importa? No, ¿por qué? Porque lo que quiero es tratar de salvar la extremidad o tratar de salvar la vida. Entonces es importantísimo, muchachos, para responder la pregunta, es que en el caso tal de que haya una continuidad, pérdida de continuidad completa del hueso, si tenemos solo fractura de cúbito o fractura de radio, va a haber la deformidad, pero con una férula lo voy a colocar y la deformidad va a continuar. Pero si tenemos una ruptura completa, sea en tibia y peroné, sea en cúbito y radio, sea en fémur, la idea siempre es tratar de retornar o que la fractura quede completamente alineada para que el retorno sanguíneo y la circulación se presente, como decía el compañero Edwin, anatómica original, para que ese tipo de situaciones conlleven, y sobre todo en los traslados de largo trecho, el paciente tenga una mejor circulación y esto conlleve a que la lesión no sea tan grave, aparte de comprometimiento óseo, también tengamos un comprometimiento vascular, o que cuando lleguemos a la clínica con el brazo en L completamente, está completamente morado, no hay retorno sanguíneo y se nos fue de amputación el paciente. Entonces, muchachos, importantísimo esta partecita de la alineación de las fracturas o de la inmovilización para que tengamos muy en cuenta. Pasamos allá un poquito rápido para las fracturas críticas de pelvis y columna. Son las dos, y como hablamos ahorita, las fracturas de pelvis son emergencias médicas extremas. Por eso cuando los abuelos se fracturan la pelvis, se caen y se fracturan la cabeza del fémur o se fracturan la cresta ilíaca, es un traslado de urgencia, emergencia médica, porque esas fracturas tienen una estabilidad y, como decía el compañero Henry hace un rato, el riesgo de choque hipovolémico es muy alto por la pérdida de sangre, ¿cierto? Entonces es un manejo especializado o uso obligatorio de inmovilizaciones lineales, ¿cierto? Cuando las piernas fracturan, las piernas se invierten o se parten para la parte interna o para la parte externa. ¿Qué hay que hacer? Tratar de alinear a de la mayor forma posible y que ese tipo de situaciones conlleven a que el paciente tenga una mejor recuperación en cuestión de traslado. Pablo, ¿nos ibas a decir algo? Profe, qué pena, lo que pasa es que nos citaron a dos actividades al mismo tiempo, está la del cardiólogo, el doctor Julián, que está ya en el chat. Entonces, pues con respeto, me retiro en este momento de la clase. Listo, Pablo, muchas gracias. Ya vamos a terminar de todas maneras. Muchas gracias, Pablo. Entonces, muchachos, la otra es las fracturas espinales, las de trauma espinal, o sea, las fracturas cervicales, que son las que conllevan el alineamiento del collar cervical y sobre todo lo que les decía ahorita a ustedes de la utilización de la tabla espinal en cuanto a la parte de alineación en la parte cervical. Es importante que un paciente con un trauma espinal siempre vaya completamente inmovilizado y sobre todo que ese tipo de inmovilizaciones vayan completas y severas. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien más nos iba a hablar algo? Lo escuchamos, Henry. Profe, digamos, hay una cuestión importante y es que a uno siempre le dicen cuando está manejando la letra vía aérea y control cervical, que uno tiene que siempre alinear digamos, el cuello del paciente, pero en algunos pacientes hay una restricción de movimiento del mismo paciente, es decir, uno no lo puede llevar a ese boca arriba por alguna condición, los tendones se volvieron rígidos o la misma, o cuando usted va a tratar de alinear el paciente empieza a mostrar signos y síntomas de que está como decorticándose, ¿sí? Entonces es importante entender que no en todos los pacientes a veces se puede poner el restrictor de movimiento cervical y obviamente si no se puede poner eso, no se puede poner también el control de cabeza.
en cuyo caso tendría uno que hacerlo manualmente en el transporte hasta que llegue a un lugar adecuado. Muchas Ok. gracias, profe. Exacto, eso ya son análisis externos por condiciones clínicas del paciente o por algún tipo de patología diferente. Ariosto, lo escuchamos. Sí, profe, bueno, es lo que su merced decía ahorita, pues el tema de la inmovilización es muy importante, el tema de férulas espinales largas, como son las de naranja, que son las que normalmente utilizamos para el tema de atención prehospitalaria. El tema de los inmovilizadores cervicales, lo que hablaba ahorita el compañero, pues en casos que no se puede colocar, pero pues obviamente normalmente uno alinea para poder colocar, y pues como lo que hablábamos ahorita, para llevar al paciente en una buena posición. Exacto. Sí, muchas veces lo que hacemos es pues digamos, la supraextensión, que lo que hacemos es digamos, alar la cabeza hacia atrás, que no se recomendaría hacer, obviamente, solamente en pacientes, bueno, en pacientes que quizás nos toque hacer un tema de reanimación, pacientes con temas parorrespiratorios, que nos toque hacer un tema de reanimación, y ya sé, obviamente, elevación de la vía aérea, de la mandíbula y extensión para poderle hacer una buena ventilación, pero el resto, alinear, pues obviamente se debe hacer pues para poder hacer un buen control de ese tema de las cervicales. Entonces, exacto. es lo que le quiero hablar. Gracias, profe. Gracias. Andrés, lo escuchamos. Profe, es que pues apoyo lo que dicen los demás compañeros sobre el retiro y que ya está recogida la FEL, pero es que hay en ocasiones que, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar los protocolos de ciertos tipos de rescate y ciertos tipos de rescate vehicular, nosotros en momento como bomberos y como personal de rescate, uno se va a las guías y analiza. Si usted va a utilizar el alineador cervical sabiendo que usted tiene un HANS y tiene también un casco tipo cerrado y tiene un power back que protege directamente el carro, usted tiene que sacar el paciente de alguna otra forma. Entonces, para ciertos casos se utiliza FEL, para ciertos casos no. Por ejemplo, protocolos de la FIA ya directamente a nivel Colombia dice que si usted tiene un rollback, si usted tiene una protección segura del carro o un tipo de jaula que el carro lo proteja, usted tiene que utilizar la FEL, que es la única forma para usted poder sacar el paciente como tal de su vehículo. Si ya no se tiene y si usted va a hacer un rescate rápido, pues sencillamente lo único que tiene que hacer es poner la FEL y saque el paciente. Pero si nosotros nos ponemos a analizar ya un poco desde el trauma hospitalario y el trauma extrahospitalario, nosotros nos podemos analizar y la situación nos cambia, porque si usted tiene solo un paciente que solo tiene una fractura de un brazo, pues usted para qué le va a poner una FEL, y eso sí es muy cierto, pero si usted tiene un paciente que va a más de 20 kilómetros por hora, que es inyectado directamente por un vehículo, pues usted tiene que empezar a analizar, porque pues desafortunadamente no somos Superman para nosotros tener el rayos X ahí, mirarlo y decir, mira, tiene trauma, no tiene trauma, entonces utilizo o no utilizo la FEL. No, utilice la FEL porque es un choque que usted va a más de 20 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué se utiliza? Inmovilice y póngale la FEL por seguridad y por protocolo. En PHTLS lo dice correctamente. Utilícela cuando usted crea necesario, pero si es un accidente de tránsito, utilícelo. Claro que sí. Exactamente, muchachos, importantísimo. Y ya para lo que dicen los compañeros, es muy cierto, para el transporte seguro y una reevaluación, los movimientos deben ser controlados. Es decir, tengo mi paciente inmovilizado y ya tengo mi paciente sobre la ambulancia, los movimientos ya van a ser restringidos y controlados porque ya tengo mi paciente correctamente embalado. La monitorización en ruta es muy importante, lo que hablábamos ahorita, muchachos. Esa monitorización del paciente en cuanto a signos vitales y constantes vitales en el momento del traslado del paciente es extremadamente importante, porque los cambios pueden ser derivados de las lesiones del paciente, los traumas que no vimos, las fracturas que no vimos, las hemorragias que no vimos, nos pueden dar indicios, el estado del paciente y sobre todo esa evaluación continua de lo que estamos hablando. Y la comunicación efectiva entre tripulantes, muchachos. Vuelvo y repito, el trabajo en grupo es extremadamente importante para todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Si yo trabajo en grupo y hago una buena evaluación, una buena inmovilización y un buen transporte, esto reduce muchísimo la parte del traslado, de las complicaciones de las víctimas en los traslados, muchachos. La rapidez del traslado nunca debe comprender la inestabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente es hemodinámicamente estable, no quiere decir que ya tenga que llegar corriendo, lo que hablamos siempre. La inmovilización debe ser técnica adecuada y de uso correcto de dispositivos que tenemos, como lo dice compañero Andrés ahorita. Si la tengo, la uso, porque para eso es, ¿cierto? Y siempre vamos a evaluar bien todo el manejo que comienza con la correcta identificación de las lesiones y las correctas inmovilizaciones. Muchachos, esto es la repetición de la repetidera, pero créanme
que cada una de estas situaciones que conllevamos a este tipo de situaciones siempre va a repercutir en las lesiones del paciente. Sobre todo, muchachos, como le digo en cada una de las clases a todos ustedes, la calidad de lo que nosotros estamos haciendo siempre salva vidas. Es hacer los traslados o movimientos del paciente con calidad, unas inmovilizaciones que realmente valgan la pena en cuanto del paciente, ese alineamiento y sobre todo nosotros como APHs hacer el trabajo dignamente, hacer el trabajo correctamente y sobre todo siempre pensando en el beneficio de lo que conlleva en el paciente. Muchachos, muchas gracias por la asistencia, nos extendimos un poquito, pero la idea era que el tema quedara muy claro y que todo este tipo de situaciones y experiencias que compartimos siempre las hagamos de manera adecuada. Muchachos, muchas gracias por la asistencia a la clase, nos vemos nuevamente el martes y el próximo jueves, muchachos. Que tengan un feliz fin de semana, un feliz resto de día. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y por sus conocimientos. Muy Gracias, amable. muchachos. Un saludo a todos los compañeros. Muchísimas gracias a todos, profe, muchísimas gracias. Gracias a todos, muchachos. Gracias, profe. Buenas noches. Bendiciones a todos.